Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Arrancamos como cada jueves un nuevo programa. Soy Romina Galcerano y vamos a conocer de la mano de Felipe Piña la historia de Rodolfo Walsh. Por esta razón, los chicos y las chicas de la escuela número 49 de Florencio Varela decidieron hacer una microproducción sobre el periodismo de investigación. Para ello, entrevistaron a Daniel Otero, autor de numerosas obras, entre ellas Crónica de Posguerra, y a Rafael Brites, coautor de Los Pibes del Santa. Te voy a recordar todas las maneras que tenés para escucharnos. Si vas en el auto, puedes sintonizar FM 87.9. Si estás en la oficina trabajando, vas a la página www.radiomunicipalfb.gov.ar. Y si andás por la calle con auriculares, te bajás la aplicación Radio Municipal FB y nos llevas a todas partes. La radio municipal es una radio audiovisual, entonces también podés vernos a través de la página de Facebook. Nos buscás como Radio Municipal FB. Y si te perdiste el programa o querés ver todo el contenido, nos puedes encontrar en YouTube, Radio Municipal FB. Antes de comenzar la clase, vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con más La Hora de Historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a La Hora de Historia. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal, la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber, lo escuchás en Mañanas Activas. De lunes a viernes, de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Programa Municipal Mercado Activo. Descuentos en servicios y productos de comercios locales. Conoce los rubros y promociones en varela.gov.ar/Mercado Activo. Municipalidad de Florencio Varela. Seguimos en La Hora de Historia. Estamos de regreso en La Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Agendanos en WhatsApp y mandanos tu mensajito al 11 68 98 75 92. Ahora le damos el espacio al profe Felipe Piña para que nos cuente quién fue Rodolfo Walsh. La Hora de Historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en este programa llamado La Hora de Historia que emitimos por la Radio Municipal de Florencio Varela. Hoy vamos a hablar de un gran escritor argentino, de un militante político, un personaje fundamental de nuestra cultura que fue Rodolfo Walsh. Alguien nacido en Chuelechuel en 1927 en la provincia de Río Negro. Más tarde se mudaría con su familia a Buenos Aires y a los 17 años ya estaba trabajando en la editorial Hachette, una editorial muy importante que editaba libros en francés y él hacía traducciones, adaptaciones, y dirigía algunas colecciones de libros policiales. De sus memorias y ese tiempo, ¿no? de redactor, de corrector, escribió uno de sus primeros libros que fue Nota al Pie, y después ya entrando en el terreno de los policiales, Variaciones en Rojo, que fue uno de sus primeros libros y que ganó el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires allá por 1950. Hay un momento en la vida de Rodolfo que va a cambiar a otro lado, con su pasión de ajedrecista, cuando estando en La Plata, en un bar, jugando al ajedrez, en 1956,
escucha una frase que lo intriga, que es: hay un fusilado que vive. Esto tenía que ver con la llamada Revolución Libertadora, el alzamiento que se había producido el 9 de junio de 1956 contra ese gobierno por parte de un grupo de militantes peronistas y de militares encabezados por el general Valle, que intentaban frenar la represión y el modelo económico que estaba aplicando en ese momento la llamada Revolución Libertadora, encabezada por el general Aramburu y el almirante Rojas. Ahí comienza una extraordinaria investigación, acompañado por la periodista Enriqueta Muñiz, que va a ser fundamental en todo este trabajo de recopilación de documentos, hasta dan con este fusilado que vive, que era Juan Carlos Libraga, ¿no?, que va a dar un testimonio valiosísimo de cómo fue aquella operación masacre, como se la llamó, y que llevó al fusilamiento sin ningún tipo de juicio previo en distintos lugares, en la comisaría de Lanús, en la Penitenciaría Nacional, en los basurales de José León Suárez, de más de 30 argentinos, y que denuncia extraordinariamente Walsh, inaugurando un género literario, ¿no?, que es el periodismo de investigación, bastante antes que A Sangre Fría, ¿no?, que es como la novela de Capote, que algunos dicen que inaugura este tipo de género de policial, pero Walsh, este trabajo de Walsh, que es extraordinario porque está escrito en forma de thriller, bueno, vale la pena escucharlo, ¿no? A través de, tenemos la suerte de tener el registro del propio Rodolfo leyendo su texto. Vamos a escuchar un pequeño fragmento entonces de Operación Masacre. Operación Masacre, capítulo 23. La descarga truena a la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Junta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Junta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Este libro sería publicado en 1957 y él va a iniciar luego de esto una investigación que también involucra a la llamada Revolución Libertadora, que va a terminar en un libro conocido como El caso Satanowski, donde investiga la apropiación indebida por parte de la Libertadora del diario La Razón, y esto termina en el asesinato de un abogado que defendía los intereses de los propietarios de este diario, en un gran caso de corrupción en aquel momento. Luego viajará a Cuba al producirse la revolución y va a fundar, junto con su colega y compatriota Jorge Massetti, la agencia de noticias Prensa Latina, una agencia que se dedicaba a difundir noticias de la revolución para enfrentar el monopolio informativo de Associated Press, United Press, las agencias norteamericanas que
difundían versiones muy negativas sobre la revolución. También estaba ahí Gabriel García Márquez, ¿no? Que cuenta algo muy interesante sobre este momento de Rodolfo en Prensa Latina. Jorge Massetti había instalado en la agencia una sala especial de teletipos para captar y luego analizar en junta de redacción el material informativo de las agencias rivales. Una noche, por un accidente mecánico, Massetti se encontró en su oficina con un rollo de teletipo que no tenía noticias sino un mensaje muy largo en clave intrincada. Era en realidad un despacho de tráfico comercial de la Tropical Cable de Guatemala. Rodolfo Walsh, que por cierto repudiaba en secreto sus antiguos cuentos policiales, se empeñó en descifrar el mensaje con ayuda de uno de los manuales de criptografía recreativa que compró en una librería de La Habana. Lo consiguió al cabo de muchas horas insomnes, sin haberlo hecho nunca y sin ningún entrenamiento en la materia. Lo que encontró dentro no solo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino una información providencial para el gobierno revolucionario de Cuba. El cable estaba dirigido a Washington por el jefe de la CIA en Guatemala, adscripto al personal de la Embajada de Estados Unidos en ese país, y era un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano. Se revelaba inclusive el lugar donde empezaba a prepararse los reclutas, la hacienda Retaleu, un antiguo cafetal del norte de Guatemala. Que ahí Rodolfo tuvo un rol fundamental en el saberse antes por parte del gobierno cubano del desembarco de los anticastristas financiados por la CIA en Bahía de Cochinos, allá por 1961. Va a volver al país, va a seguir con su tarea de periodista, publicando en Primera Plana, en otros diarios y revistas muy importantes, que va a terminar esto en un notable libro llamado Los oficios terrestres. Eran notas sobre oficios, algunos en extinción, otros tremendos, con mucho compromiso físico de parte de los trabajadores y poco pago, ¿no? Que está reunido en ese extraordinario libro. Más tarde va a viajar a Madrid a entrevistarse con Perón. Él era un hombre que venía de la izquierda, venía del nacionalismo en realidad. Él comentaba que había festejado la Revolución Libertadora, que después va a empezar a sentir un profundo desprecio al enterarse de todo lo que estaban haciendo, y va a terminar militando en el peronismo. Y en este contexto lo visita Perón, y Perón le presenta al líder sindical Raimundo Ongaro, que había conformado en 1968 la CGT de los argentinos, que era una escisión de la CGT bandorista, la CGT más oficialista, más cercana al gobierno de Onganía. Por lo tanto, la CGT de los argentinos era la CGT rebelde, y en este contacto entre Ongaro y Walsh comienza a pergeniarse esta idea de un periódico que va a ser historia, que era el periódico CGT, dirigido por Walsh, que va a cambiarle la vida también a él, ¿no? Él va a acercarse entonces a la militancia peronista revolucionaria y se va a incorporar finalmente a Montoneros, en el cargo de prensa por un lado, inteligencia por otro, participando en varias publicaciones como la revista Militancia, el diario Noticias, un diario que por entonces publicaba la organización en el año 1973-74, y va a tener luego, ya producido el golpe de Estado, algunas diferencias importantes con la conducción, ¿no? En cuanto a la forma de llevar adelante la resistencia a la dictadura, ¿no? En ese contexto están los papeles de Walsh, que son papeles muy críticos a lo que está pasando dentro de la conducción montonera, y a la vez decide emprender una tarea heroica en plena dictadura, entendiendo que no había forma de comunicar lo que estaba pasando, los secuestros, las desapariciones, el modelo económico aplicado por Martínez de Oz, completamente regresivo y antinacional, y decide crear una agencia de noticias que tenía evidentemente un guiño en cuanto a sus siglas, que era ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias. ANCLA, por supuesto, también remitía a la Marina, que era una de las fuerzas más represivas y que dirigía el centro clandestino de detención más grande de la Argentina, que era la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? El eslogan de ANCLA era: el terror se basa en la comunicación, vuelvo a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Esto se hacía
con mimeógrafo de una manera muy casera, en condiciones de clandestinidad. Se imprimían un par de hojas que se mandaban a los medios de comunicación informando secuestros, desapariciones, torturas, la denuncia del modelo económico, como dije. Se dejaba en los asientos de los ferrocarriles, se distribuía en las plazas, como se podía, para que la gente se lo pasara uno con otro, ¿no? Va a sufrir duramente también Rodolfo la muerte de su hija, Vicky Walsh, también militante montonera, que va a morir en un enfrentamiento. Y en ese contexto, ya instalada la dictadura hace un año, en el primer aniversario de la dictadura, escribe uno de los textos más notables del periodismo internacional, estudiado en la mayoría de las academias de periodismo como un modelo de texto, que fue la famosa carta abierta a la Junta Militar, que vamos a escuchar en la voz de nada más y nada menos que de Alfredo Alcón. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos?
¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Al otro día de escribir esta carta, o sea, el 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue interceptado por un grupo de tareas de la ESMA. Él iba armado con una pequeña pistola 22, se resistió, pero fue muerto, acribillado a balazos y trasladado posteriormente a la ESMA, a la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Así concluía la vida de este enorme escritor argentino, enorme periodista. Hay, por suerte, mucho material bibliográfico sobre Walsh que les quiero contar para quien les interese. Por ejemplo, Variaciones en Rojo, del que hablamos, Operación Masacre, La Granada y la Batalla, Los Oficios Terrestres, Un Kilo de Oro, ¿Quién mató a Rosendo?, que es un libro extraordinario sobre la muerte de Rosendo García, y un estudio sobre el sindicalismo de aquel momento, ¿no? El sindicalismo bandorista, los vínculos del sindicalismo, de cierto sindicalismo de la derecha peronista con el poder en aquel momento, un oscuro día de justicia, y el caso Satanowski, del que hemos hablado, ¿no? El caso Satanowski, del que hemos hablado. Una gran obra y también mucho material sobre Rodolfo Walsh que pueden leer. Hubo recopilaciones póstumas, es decir, posteriores a su muerte, como la obra literaria completa, publicada por la editorial Siglo XXI, Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, un trabajo muy interesante que publicó las ediciones de La Urraca, que justamente recoge todo el trabajo que hizo para la Ancla. Cuento para ataúdes y otros relatos, de Punto Sur, editado en 1987. Yo también fui fusilado, vuelve la secta El Gatillo y la Picana, que son recopilaciones de textos de Walsh, publicado por Gente de Sur en 1990. La Máquina del Bien y del Mal, una recopilación de cuentos que hizo Página 12 en 1993. Rodolfo Walsh Vivo, un excelente trabajo de compilación del querido amigo Rodolfo Baschetti. Bueno, entre otros libros que se han escrito sobre Rodolfo Walsh, recomendamos todos estos a quienes les interese la lectura de Rodolfo, muchos libros de él, y libros que se han escrito sobre él que vale la pena tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a las preguntas de ustedes. La hora de historia. En este caso tiene que ver con la escuela EES número 49 de Florencio Varela, y participaron los alumnos de sexto primera, Agustina Díaz, Abigail Galán, Camila Llanos, Sofía Nicole Mancilla y Federico Rojas, con los docentes coordinadores, Ezequiel Díaz, del Taller de Comunicación Institucional, Alejandro Marchea, de Comunicación, Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI, y el profesor colaborador, Pablo Despos, del Taller de Producción de Lenguajes, y la directora, Anabela Piñero Secarello. Considerando que el programa sería sobre Walsh, los alumnos decidieron hacer una microproducción sobre el periodismo de investigación. Para ello entrevistaron a Daniel Otero, autor de numerosas producciones, como por ejemplo Crónicas de Posguerra, y a Rafael Brites, coautor del libro Los Pibes del Santa. Mi nombre es Nicole Mancilla, soy estudiante de la Escuela 49 del curso sexto primera, Orientación Comunicación,
Y mi pregunta para el señor Felipe Pigna era ¿cuál es la relevancia histórica que tiene la obra Operación Masacre? Abigail, ¿qué es lo que más llegó a interesarte de la vida de Walsh? Bueno, me interesa una vida aventurera, ¿no? Un hombre que quiso ser aviador, que fue a Cuba, que investigaba muchísimo, que le interesaba el policial, un gran escritor, un hombre muy inquieto, ¿no? Una persona muy inquieta, y por supuesto su compromiso, ¿no? Su fuerte compromiso y su coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía y lo que escribía, ¿no? Agustina Díaz, de la escuela número 49 de sexto primera. Mi pregunta para Felipe Pigna sobre Rodolfo Walsh es ¿cuál fue su primera impresión al leer dichas obras y cuál es su favorita? Bueno, Agustina Díaz pregunta ¿cuál fue tu primera impresión cuando leíste a Walsh y cuál es tu obra favorita? Bueno, la primera impresión fue realmente muy fuerte, de un escritor que te mete inmediatamente en el tema, que te transmite sus sensaciones, su indignación, en el caso de Operación Masacre. Tengo dos libros preferidos de Rodolfo, uno es Operación Masacre y otro es Quién mató a Rosendo, ¿no? Dos libros fundamentales que son documentos históricos extraordinarios, ¿eh? Y ahora acaba de aparecer un libro muy interesante que se llama Crónicas de una investigación sobre el trabajo de Enriqueta Muñoz, recopilado por Diego Igal, que publicó Planeta, donde están los cuadernos, facsimilares de los cuadernos que se utilizaron en la investigación para escribir Operación Masacre. La verdad que un documento muy interesante. Camila Llanos, de la escuela número 49, sexto primera, y quería preguntarle a Felipe Pigna ¿qué relación tuvo Rodolfo Walsh con la agencia de noticias Ancla durante la última dictadura militar? ¿Qué relación tuvo Rodolfo Walsh con la agencia de noticias clandestina? Bueno, fue su fundador, fue su gran impulsor, el hombre que hacía todo, que escribía, que hacía las copias mimeográficas, que las repartía junto a un pequeño grupo de colaboradores con un enorme riesgo personal, ¿no? En plena clandestinidad durante la dictadura, así que fue el principal responsable, ¿no? de que se siga comunicando en medio de tanto silencio y tanta censura dictatorial, ¿no? Soy Abigail Galán, de Florencio Varela. Estoy estudiando en la escuela secundaria número 49 y tengo una pregunta para Felipe Pigna sobre Rodolfo Walsh. Lo que yo quería preguntarle es qué es lo que más lo llevó a interesarse en la vida de Rodolfo Walsh. Nicole, ¿cuál es la relevancia histórica que tiene la obra Operación Masacre? Bueno, es una obra extraordinaria y un gran documento histórico, ¿no? Es uno de esos libros que, si bien están escritos en parte en clave de ficción, en algunos diálogos que el autor se permite reproducir o inventar, pero con base real, hay una enorme documentación extraordinaria en ese libro que lo constituyen en un documento fundamental para comprender lo que pasó en Argentina en los años de la llamada Revolución Libertadora y un modus operandi, los distintos golpes de Estado para con los militantes populares en diferentes momentos de nuestra historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora historia. Plan estratégico de obras en Varela. Estamos ejecutando asfaltos, reconstrucciones de pavimento, mejoras integrales y grandes infraestructuras. Mejoramos la circulación, el acceso a instituciones educativas, la interconexión entre los barrios y evitamos anegamientos. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. Soy tan feliz. El deporte varelense tiene un solo lugar. Tribuna Varelense. Toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal. Impacto musical. Las noticias de tus artistas favoritos, curiosidades y más.
Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas. Toda la movida del trap está en Zona Urbana. Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal. Estás escuchando La Hora de Historia. Muchas gracias Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal. Les cuento que mañana viernes 27 de agosto vamos a celebrar el Día Nacional de la Radio desde la Plaza San Juan Bautista a partir de las 13 horas, con entrevistas y música en vivo. Ahora le damos la bienvenida a los estudiantes de la escuela número 49, quienes realizaron entrevistas a 2 periodistas y escritores locales. La Hora de Historia. Programa especial sobre Rodolfo Walsh, los alumnos de la secundaria 49 decidimos hacer una producción sobre el periodismo de investigación. Para esto entrevistamos a Daniel Otero y Rafael Brites, quienes nos compartieron sus experiencias y brindaron sus conocimientos. Nuestro primer entrevistado va a ser el señor Daniel Otero, un reconocido periodista que nos va a dar algunas pautas sobre cómo trabajar en el campo de la investigación periodística. ¿Qué paso lleva usted a cabo para realizar una investigación desde la elección del tema central, la recopilación de datos y las formas que tiene usted de verificar la confiabilidad de las fuentes? Mira, son muchos factores los que inciden en eso. El primero, como siempre, es cuál es el tema. Que vos dijiste que la elección del tema, pero no siempre uno elige el tema. Hay veces que el tema lo elige a uno. Entonces hay que estar atento cuando hay un tema que te está golpeando la puerta, que te está golpeando la ventana. Porque esto no es magia. Esto es la esencia del periodismo. El periodismo narra hechos, cosas que suceden o que sucedieron. Pero yo creo que hay un error de concepto cuando se considera que hay un periodismo por un lado y por otro lado está el periodismo de investigación. Si no hay investigación, no hay periodismo. Cuanto más periodismo investigativo haya, por lo tanto, cuanto más periodismo de verdad haya, la sociedad va a ser mejor. Pero ese periodismo tiene que ser de calidad, porque en el periodismo lo que está en juego es la verdad y la mentira. Quiero saber si alguna vez tuvo inconvenientes por alguna de ellas. O sea, inconvenientes tenés, pero si tenemos en cuenta que el periodismo es decir algo, mostrar algo, que hay alguien que quiere que permanezca oculto, y bueno, es obvio que puede llegar a haber inconvenientes, porque vos estás haciendo algo que alguien no quiere que hagas. ¿Qué mensaje quiere dar por medio de sus investigaciones y a qué público cree que está referida? A mí lo que me interesa es informarme a mí primero, y segundo, me parece que es importante que la gente esté informada, pero obviamente no solo de las investigaciones que yo hago. Por ejemplo, en el caso que estoy investigando ahora, que es una serie documental sobre Colonia Dignidad, un hecho muy horroroso que ocurrió en Chile, vinculado con la dictadura chilena, la dictadura argentina, refugiados prófugos nazis, tráfico de armas, abuso infantil, algo muy, muy horroroso. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Que se conozca esto y que no se vuelva a repetir. Pero bueno, uno de esos ya no es responsable. De todos los trabajos que tiene y todas las investigaciones que ha realizado, ¿qué trabajo siente que marcó un antes y un después en su carrera? Yo elegí el periodismo porque despreciaba todo lo demás. Y noté que el periodismo tenía la virtud de que me permitía elegir un tema al cual yo le podría haber escrito una poesía o podría haber escrito una nota. Digamos, o sea, como para responderte sinceramente esa pregunta, la verdad que no tengo... se aprende todos los días, eso es lo que te puedo decir. Yo siento que todos los días aprendo, o sea, ya estoy
trabajando en potenciales nuevos proyectos, nuevos documentales, pero son cosas que te saltan, ¿viste? Que es lo que le decía al principio. Como para cerrar, ¿qué consejos nos daría para llegar a una investigación exitosa y cuáles tenemos que tener en cuenta para no fallar en esto? Saber si una investigación es exitosa o no es una cuestión en gran medida subjetiva. Es decir, vos cómo evaluás tu investigación. Es decir, vos preguntate, ¿hice todo lo que debía hacer? ¿Me quedó alguna puerta sin tocar? Eso es lo que te va a dar la pauta si fue o no exitosa. Para el proyecto de investigación entrevistamos a Rafael Brites, quien es uno de los autores de Los Pibes del Santa. Con mis compañeros le hicimos preguntas que abarcan desde por qué les llegó a interesar dicho tema hasta si corrieron algún tipo de riesgo mediante la investigación avanzada, ya que en su época era un tema tabú. La memoria, el ejercicio de la memoria, que va de lo individual a lo colectivo, es un elemento fundamental para la construcción de ciudadanía y para poder aportar uno como ciudadano transformador, no desde lo individual. ¿Cuánto tiempo llevó la investigación? Y llevó mucho tiempo, para ser concreto con tu pregunta. Yo creo que si me apuran, yo en mi caso digo que por lo menos llevó gran parte de mi vida, en el sentido de que uno siempre tiene en su cabeza algo, un tema, y después lo desarrolla, se sienta, pero ya lo tiene preelaborado. Y tiene un montón de papeles, de apuntes, de archivos. Concretamente, desde que nos dijimos vamos a hacer esto, que la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Varela nos cobijó, nosotros trabajábamos ahí, trabajamos en un sentido de militancia, ¿no? Que pertenece al Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli, que es una organización de acá de Florencio Varela, más todos los organismos de derechos humanos más conocidos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, por mencionar algunas de las más conocidas, digamos, ¿no? Bueno, todo ese contexto en el cual nosotros nos movíamos, no es que nos juntábamos con Néstor en su casa o en mi casa y dijimos vamos a hacerlo, nos permitió a nosotros, más allá de la información que por interés personal teníamos, poder organizar el trabajo de investigación. ¿Usted piensa que influyó mucho el libro en las personas hoy en día? Impactó mucho acá en el sector docente y militante de Florencio Varela y periodístico, porque era un tema, como dice, ¿no? Cuando algo es tabú, de eso no se habla. Y no era casualidad que durante más de 30 años no se hablara, porque ese silencio estaba construido a propósito. Es decir, nada es casualidad en la vida social. El silencio estaba construido por quienes no querían que se hable de eso y que tenían y todavía tienen, aunque hay una disputa en ese sentido, pero todavía tienen poder y que están interesados en tapar complicidades, en tapar responsabilidades. Por eso nosotros hablamos de dictadura cívico-militar. Profesores del Santa Lucía, egresados del Santa Lucía de épocas posteriores, nos dijeron, yo no puedo creer que yo haya estado sentado en el mismo banco que estaba sentado alguno de los chicos y jamás nadie me los mencionó. O profesores que habían pasado por las aulas, yo no puedo creerlo, que teniendo 10 estudiantes en condición de desaparecidos en la escuela, jamás se los hayan mencionado. Bueno, ocurre que la conducción técnica del instituto, en manos de la familia Rodríguez, era cómplice de la dictadura, cosa que nunca reconoció. En algún momento de la investigación, usted y sus compañeros sintieron que se estaban arriesgando mucho con lo que estaban haciendo. Cada cosa que decimos en un libro está documentada a través de más de un testimonio. Ustedes saben cuál es una de las reglas básicas de la investigación: chequear por lo menos con 3 fuentes, en lo posible que no se conozcan o que hablen de distintos momentos, y si se puede documentar con papeles, ¿no? Concretamente. Bueno, todo eso está. Ni por asomo ni yo ni Néstor nos vamos a comparar con el enorme Rodolfo Walsh, pero es nuestro maestro en parte, no el único, pero es nuestro maestro en el sentido de uno se tiene que comprometer y meterse en aquello que le interesa, si lo va a querer hacer a fondo,
Y bueno, hay que dar testimonio, ¿no? Él lo hizo en medio de las bestias, ¿no? Y de las balas. Por eso le costó la vida, como a 30.000 compañeros. Y viendo la sociedad de hoy en día, ¿cree que avanzamos o sigue siendo un tema bastante tabú como lo era? Vemos de que hay una energía, una oleada generacional, el movimiento de mujeres, las disidencias sexuales, digamos, los pueblos originarios. Todo eso hace que nos convirtamos, que seamos una sociedad que está dispuesta a dar la lucha por la igualdad de derechos. Entonces a mí me parece que ese es el aprendizaje y el avance más concreto. Que antes comentó que cuando se escribe hay obstáculos. Quería preguntarle si cuáles fueron los mayores obstáculos que tuvieron durante la investigación, o si hubo alguno. Uno de los problemas fundamentales que nosotros tuvimos y que esperamos haber resuelto de una manera digna es recrear el espíritu de esa generación, como chicos vitales que eran, con la alegría de vida que tenían, es decir, con las bromas que hacían, con las cosas que les interesaban y que los apasionaban. No eran robots que salían a militar, no, al contrario. Eran jóvenes totalmente representativos de su época, como lo son ustedes, ¿no? Cada época tiene su generación, sus costumbres, sus modos de vincularse entre ellos y con el mundo y con los adultos, y ellos eran eso, exactamente representativos de eso. Después de haber publicado el libro y ver su repercusión, si piensa que hoy en día cambiaría o agregaría algo más al libro. Entre la primera edición del 2007 y la segunda del 2012 ya hubo alguna modificación. Obviamente modificaciones que no cambian la columna vertebral y el eje del cuerpo del texto ni el eje de la investigación, sino que enriquece, agrega con datos nuevos. La historia es eso, ¿no? La historia es algo que está vivo todo el tiempo, no es letra muerta. Si hay alguna tercera edición en algún momento, seguramente alguna cosa más va a aparecer. Tomamos a Rodolfo Walsh como referencia, pensamos el periodismo de investigación como un campo de verdad y compromiso social. Con la ayuda de Rafael Brites y Daniel Otero, reflexionamos sobre ello. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estás escuchando La Hora de Historia. Felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria número 49 que participó de este programa. A los docentes que acompañaron, ellos son Díaz Ezequiel, Taller de Comunicación Institucional; Ormachea Alejandro, Comunicación y Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI; Despo Pablo, Taller de Producción en Lenguajes; a la directora, Anabela Piñeiro Secarello, y a los estudiantes de sexto primera, Díaz Agustina, Galán Abigail, Llanos Camila, Mancilla Sofía Nicole y Rojas Federico. Si sos docente o directivo de alguna institución educativa de nivel secundario de Florencio Varela y querés participar con tus estudiantes, nos podés enviar un correo electrónico a laradioentuescuelafb@gmail.com. Como siempre, agradecemos la posibilidad de realizar este programa a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson. Llegamos al final de esta hora de historia. Los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. ¡Chau! Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.